Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Josiel Vélez y este es mi canal de Químicus. En esta pequeña clase de introducción vamos a hablar acerca de lo que es el tema de mediciones. Es solamente una introducción, ya que posteriormente en otros videos vamos a hablar del tema del manejo de los números, que prácticamente está relacionado con el tema de mediciones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es importante nosotros tener en cuenta la parte de mediciones? Porque cuando nosotros en el laboratorio de química realizamos diversos tipos de mediciones, ya sea de masa, de volumen, de temperatura, nosotros esa medida que estamos haciendo la damos en una unidad asociada también a un valor numérico, ¿sí? Entonces es importante porque nosotros podemos medir distintos tipos de fenómenos, ¿sí? Que podemos asignarles entonces algún tipo de medida, ya sea longitud, volumen, masa, tiempo, etc. Es importante, ¿por qué? Porque para tener un dato confiable yo debo reducir al máximo el error, ¿sí? La incertidumbre. ¿Y cómo lo hago? Manipulando de manera correcta y conociendo entonces cada uno de las variables que puede afectar entonces mi procedimiento. ¿Ok? Los químicos sabemos nosotros que realizamos mediciones de masa, mediciones de volumen, entre otros. Bien, y es importante porque para poder fundamentar una experiencia, para poder fundamentar algún tipo de experimento, para fundamentar un estudio, yo necesito mostrar valores y esos valores tienen que ser datos confiables. La parte que se encarga del estudio de las unidades, etcétera, es la metrología. Bien, ok. Entonces, en el año de 1960 se crea el Sistema Internacional de Medida. Es importante reconocer que un valor numérico sin una unidad para el tema de mediciones se hace prácticamente ambiguo, porque yo puedo decir que tengo 100 gramos, de aquí hacia tal lugar hay 100 kilómetros, 100 metros, etc. Por eso es importante colocarle la unidad. Los instrumentos de laboratorio entonces nos proporcionan una medición de esa propiedad macroscópica de la materia, recordando que también hay propiedades que nosotros podemos medir de manera directa y otras que las podemos medir de manera indirecta, relacionando dos variables, dos unidades, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos 7 medidas del sistema internacional, disculpen, que es longitud metro, masa kilogramo, tiempo segundo, corriente eléctrica amperio, temperatura Kelvin, cantidad de sustancia mol e intensidad luminosa candela. Es importante porque estas son las 7 básicas y a partir de ellas derivan las demás. ¿Ok? Bien, continuamos. El gran avance en la ciencia ha sido importante en cuanto a las unidades de medida, debido a que casi la gran mayoría, para decir que todas prácticamente, están en base a una constante universal. Así reducimos el error, la parte de ambigüedad. ¿En qué sentido? Ya que al ser establecidas bajo constantes universales, ese patrón de referencia va a ser siempre el mismo sin importar dónde nos encontremos. Entonces, ¿qué son las constantes universales? Según Hugo Conte, son números que describen la naturaleza y predicen el comportamiento de algunos fenómenos físicos. Son muy precisos porque no se pueden superar ni cambiar. Todo esto es importante debido a que había una confusión hace mucho tiempo, antes del siglo XVII, el siglo XVII, había una gran confusión en base a las unidades que existían, porque habían diferentes tipos de patrones de referencia. ¿Qué sucede? Habían unidades extrañas, inclusive había una unidad que era conocida como jardín, imagínense, que era equivalente a la distancia entre la punta de la nariz y el pulgar del rey inglés Enrique I del siglo X. Imagínense todas esas medidas extrañas. Entonces se hacía un poco tedioso, un poco raro entre un lugar y otro lugar tener medidas sumamente extrañas. Entonces, por ejemplo, nosotros en química tenemos como referencia, nuestro patrón de referencia, a el kilogramo, en base a en base a lo que vendría siendo una barra metálica de silicio e iridio. También tenemos otros tipos de métodos alternos complementarios, como calcular también lo que vendría siendo la masa a partir de la masa y el número de Avogadro a partir de una esfera de silicio. Dentro de la química también nosotros medimos volumen, en donde podemos medir un volumen de un sólido regular o un sólido irregular por el principio de Arquímedes. La densidad, que nosotros sabemos prácticamente lo que nos conlleva
a relacionar la masa entre el volumen. En el laboratorio nosotros fácilmente podemos hacer cálculos de densidad de líquidos mediante el pignómetro. Y las mediciones de laboratorio típicas de temperatura. Se cortó el video, disculpen. Tenemos también medidas de temperatura, masa y volumen. En otros videos vamos a ver ciertos cálculos, ejercicios, problemas resueltos y experiencias bastante interesantes. Así que para más información de ciencia, suscríbete a mi canal. Muchas gracias.